Gracias. Pues buenas noches a todos. Es un gusto verlos otra vez aquí. Otro viernes más que estamos aquí. Ya perdí la cuenta de los días que llevamos encerrados, pero el tiempo se ha ido muy rápido, muy, muy rápido. Eh, pues el libro que nos compartió Gaby es un gran libro. Ya, ya he estado leyendo un poquito más y el tema que me tocó, si seguimos el orden del libro, se llama Jesús está contigo. Entonces, aquí yo tengo una pregunta para todos. ¿Ustedes creen que Jesús está con nosotros? Claro. Sí, en todo momento. Bien. Pues sí, efectivamente, Jesús está con nosotros. Jesús, si partimos desde un inicio, pues sabemos que Jesús es el Hijo de Dios y que cumplió su función en este mundo hace 2000 años, vino, hizo un sacrificio y gracias a ese único sacrificio es que hoy podemos pues acercarnos a Dios, tenemos el regalo de la salvación y pues, lo más importante, tenemos remisión de pecados. Entonces, pues sí, hay que creerlo que Jesús está con nosotros. Me gustaría que oráramos para poner este tiempo en manos de Dios y que sea Él el que nos mande un mensaje. Creo que es muy importante el tema de hoy. Estuve reflexionando hace rato un poquito en él, entonces pues espero que el mensaje que quiero dar sea útil en la vida de todos. Entonces cerramos los ojos, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En este momento venimos delante de ti, Señor, a reconocer primeramente nuestra condición humana, nuestra condición pecadora, Señor. Sabemos que no somos dignos de estar delante de ti, Señor. Sin embargo, enviaste a tu Hijo a cumplir tu plan perfecto hace 2000 años. Hizo un sacrificio y gracias a ese sacrificio podemos estar hoy delante de ti, Señor. Podemos estar confiados de que estás con nosotros. Podemos sentirnos seguros de que podemos estar en comunión contigo, en compañía contigo y de que no nos vas a abandonar, Señor. A pesar de la situación en la que estamos, sabemos que es complicada y que cada quien la enfrenta de manera diferente, Señor, pero tú eres el mismo. Fuiste el mismo ayer, eres el mismo hoy y lo vas a hacer siempre, por los siglos de los siglos, Señor. Entonces, ayúdanos a fortalecer nuestra fe y creer que Jesús está con nosotros, Señor. Quiero poner en tus manos este tema. Usa mi boca, Señor, usa mis palabras y el mensaje que yo tengo para la gente hoy, que pueda ser útil en sus vidas, Señor, que pueda llenarlos de paz, de tranquilidad, de esa paz que solo tú puedes dar, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Pues bueno, entonces estábamos en esto. El tema se llama Jesús está contigo. Si me acompañan rápidamente a Mateo 28, verso 20, por favor. Los que ya lo tengan, dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuánto hemos escuchado que, por citar un ejemplo, en la religión católica, en la Iglesia Católica, estas mismas palabras las citó Juan Pablo II hace muchos años y pues él fue un humano más, un hombre más, que prometió también estar con nosotros o con sus creyentes todos los días hasta el fin del mundo. Y no lo cumplió, ¿por qué? Porque es un humano, porque es una persona más. Y nosotros hemos decidido creer en quien es eterno, quien venció a la muerte, en Jesús. Entonces, poniendo un poquito en contexto, la palabra mundo viene del griego alon, que significa perpetuidad, eternamente o siempre. Entonces, pues entendemos que no se refiere al mundo
como literal, como el planeta Tierra, sino a algo que va a durar para siempre. Y en la Biblia Nueva Traducción Viviente viene escrito de esta manera: y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Aquí en esta nueva traducción nos damos cuenta que pues ya no se refiere a la tierra o a este mundo en el que habitamos, sino a los tiempos. Entonces podrá pasar este cielo y esta tierra, pero Jesús siempre va a estar con nosotros. Ahorita con la situación en la que estamos, creo que lo principal que nos llega a preocupar a todos es pues, nuestra salud. Todos tenemos miedo de enfermarnos porque pudiera afectarnos de maneras distintas. Sin embargo, ¿alguien se ha preguntado, se ha detenido a pensar cómo está su alma? Y me refiero a esta pregunta porque sabemos que el ser humano, creo que lo mencioné la semana pasada, el ser humano es un ser tripartito, sabemos que estamos compuestos por cuerpo, espíritu y alma. El alma es en donde se albergan todos nuestros pensamientos y nuestras emociones. Entonces, al estar ahí, pues todo esto, ahí es a donde ataca el enemigo. Aquí es a donde viene, primeramente, pues a querer robar el alma. Sabemos que su propósito es llevarse a la perdición a los que más puedan. Entonces, nos ataca de esta manera, nos atormenta con pensamientos negativos. Entonces, es importante que sepamos cómo es que está nuestra alma. Si me acompañan al Salmo 42, del 3 al 5, y quien lo tenga me ayuda a leerlo, por favor. Ya lo tengo. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de esas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Muchas gracias, Gaby. En otra versión, se las voy a leer, dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Si se dan cuenta, este salmo está escrito en primera persona. Entonces, ¿por qué yo tendría que preguntarme o por qué tendría yo que cuestionar a mi alma? ¿Por qué tendría que preguntarle cómo se siente o por qué se siente abatida? ¿O por qué intento convencerla de esperar en Dios, que no tema, que no deje de confiar? Por eso es que era la pregunta de cómo se siente su alma. El cuerpo nos puede doler y nos puede dejar doler con medicina, con un tratamiento, como sea. El cuerpo puede dejar de doler, pero el alma, si nuestra alma está angustiada, es porque hay una batalla campal de pensamientos negativos. La batalla de la fe es precisamente luchar contra esos pensamientos que para nada aprovechan y cambiarlos por pensamientos positivos, pensamientos que estén basados en la palabra de Dios. ¿Cómo es que vamos a cambiar esta manera de pensar? Pues la respuesta está en la Biblia, en la palabra. Recordemos que cuando Jesús fue tentado, Satanás se presenta después de que pasaron estos 40 días de Jesús en el desierto. Jesús estuvo en ayuno, entonces sabemos que el ayuno pues es no ingerir ningún alimento. Si nosotros cuando dejamos de desayunar, no sé, un día y gastamos nuestra primera comida a las 3 o 4 de la tarde, nos sentimos cansados, tal vez con mal humor, tal vez hasta mareados, no lo sé, son diferentes los cuerpos. Imagínense, Jesús estuvo 40 días, entonces Jesús estaba débil físicamente, pero no espiritualmente.
porque al hacer el ayuno, lo que uno busca o el objetivo es menguar, es hacer menos a la carne para que el espíritu se vivifique. Entonces, sabemos que Jesús era débil físicamente en ese momento, pero su espíritu estaba nutrido. Entonces, uno pensaría que nosotros somos un blanco fácil o estamos ahí puestos cuando no nos alimentamos de la palabra. Sin embargo, pues debemos hacer las cosas diferente. Nada más para citar, en Mateo 4, del 1 al 11, es donde nos habla de la tentación, de cómo Satanás lo tentó. Si se dan cuenta, lo primero que hizo el diablo fue atacar la identidad. Si alguien lo tiene, me ayuda a leerlo, por favor, y le digo dónde pare. Bueno, lo leo yo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Fue en ese momento cuando vino a él Satanás y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si se dan cuenta, lo primero que atacó el diablo fue su identidad. Quiso meter en él esa duda, si eres hijo de Dios, como cuestionando, a ver, si es cierto, haz esto. Entonces, el diablo trata de hacer lo mismo con nosotros, trata de hacernos dudar quiénes somos, si realmente Dios está con nosotros, si nos escucha, si somos importantes para Él. Su objetivo es eso, hacernos dudar. Y nosotros debemos tener la seguridad de que sí somos hijos de Dios y por eso es que Jesús está con nosotros. ¿Cuál fue la respuesta que dio Jesús o cómo se defendió? Igual, con la palabra. No hay otra respuesta. Aquí es donde encontramos la importancia de alimentar nuestra alma, llenar nuestra alma con su palabra. Entonces, pues aquí es cuando nos damos cuenta que el Señor es todo para nosotros y debemos entender o hacernos ver, hacernos creer nosotros mismos que Jesús está con nosotros en las buenas y en las malas. Otro apartado que tiene este libro dice, Dios es nuestro amparo. Y tenemos un versículo más en el Salmo 46, verso 1. Si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Yo, pero si me esperas, porque o escribo o busco. Salmos 46:1. Salmo 46:1. Uh-huh. Dios es nuestro amigo y fortalece nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Perfecto, muchas gracias, Ma. Sí, Dios es nuestro alivio y fortaleza. En otra versión viene con la palabra amparo. Amparo viene del hebreo mahse y significa refugio, confianza, escondrijo o esperanza. Y el amparo es una protección que Dios nos da para que nos podamos sentir seguros. Y si nos damos cuenta, la conjugación en la que está pues, conjugado el verbo, valga la redundancia, dice Dios es. Estamos hablando del tiempo presente, no estamos hablando que Dios fue nuestro amparo y fortaleza, no, Dios lo es. Tampoco está diciendo que Dios lo será en el futuro, pero hoy no. Entonces está en tiempo presente, ¿por qué? Porque Dios es ayer, el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces debemos entender que Él va a estar ahí para nosotros siempre. Otro punto importante, Dios es nuestra fortaleza. El mismo Salmo 46:1. La palabra fortaleza viene del hebreo os y significa completo, fuerza y seguridad. Para nosotros podernos sentir completo necesitamos sentirnos seguros y esa seguridad únicamente la vamos a encontrar en Jesús. Sabemos que hay situaciones difíciles, cada quien, además de la situación general que vivimos hoy en día, pues cada quien tiene sus batallas día a día, cada quien sabe lo que enfrenta y sabemos que para algunos es una batalla complicada, para otros pareciera no lo ser tanto, pero cada quien enfrenta batallas diarias. El ejemplo que cita aquí es cuando Jesús libertó al pueblo al sacarlos de Egipto.
Sabemos, poniendo un poquito en contexto, esto viene en Éxodo 14, sabemos cómo fue esto. Dios envía a Moisés al faraón se niega a liberar a su pueblo, envía las plagas, no hace caso. Una vez que ya les da la libertad, pues el faraón dijo, no, pues siempre no, sí quiero al pueblo de regreso, y sabemos cómo terminó esto. Y una vez que liberaron al ejército de los egipcios, sabemos que estuvieron vagando en el desierto por 40 años. Digo, ahí podemos ver la misericordia y la gracia de Dios, que a pesar de que su pueblo acababa de ser libertado y habían visto milagros, decidieron no creer, que fue el tema que tocaban ayer, de los incrédulos, de la incredulidad. El pueblo decidió no creer que iban a llegar a la tierra prometida y por eso tardaron tanto en llegar. Sin embargo, el ejemplo que nos citan aquí es, pues Dios nunca los abandonó. Sabemos que por los días los iba guiando una nube, los protegía del sol. Sabemos que estaban en el desierto, entonces si aquí luego nosotros nos morimos de calor a 27, 28 grados, ellos estaban en el desierto. Entonces por los días una nube los cubría y por las noches había una columna de fuego. Sabemos que el clima en los desiertos es extremo. El día es muy caluroso, la noche es muy fría. Sin embargo, Dios, a pesar de todo, nunca los abandonó. Sabemos que el alimento jamás les faltó. Venía el maná del cielo y la ropa fue creciendo con ellos. El calzado fue creciendo desde niñitos hasta adultos. Nunca les faltó nada. Dios no los abandonó. Él estuvo ahí para protegerlos, para darles una salida y para librarlos de sus enemigos. Recordemos que pues, Dios les abrió el mar y cruzaron por el mar en seco, y una vez que pasaron los egipcios, pues se cerró. Entonces, debemos darnos cuenta que en medio de la adversidad, Dios está con nosotros. Hay que confiar en Él siempre porque Él es nuestra salida, nuestra fortaleza, nuestra seguridad. Yo sé que todos hemos pues manejado de diferentes maneras la pandemia en la que estamos, pero creo que todos hemos llegado a tener este momento de reflexión en algún momento y preguntar, ¿cuánto tiempo vamos a estar así? Preguntándole al Señor, ¿cuánto tiempo más? Habrá algunos que tal vez no puedan dormir, mucha gente preocupada por esto, porque no tienen un trabajo, porque tal vez pudiera faltarles el alimento. Sin embargo, también hemos visto que Dios mueve a misericordia a la gente para ocuparlos. Lo que mencionaba Gaby, de ahí en su unidad, la gente que pone despensa cuando le sobra y la gente que se sabe necesitada, pues lo está tomando. ¿Por qué? Porque Dios los mueve a misericordia. Muchas veces nos preguntamos cómo es que Dios actúa y no lo entendemos, pero Dios hace a manera de que nunca le falte nada a alguien. Y bueno, eso nos lleva al siguiente punto. Dios es nuestro auxilio, nuestro pronto auxilio, en las tribulaciones. Aquí me gustaría citar el ejemplo de cuando estaba Jesús con sus discípulos en la barca. Él estaba durmiendo, él no se preocupaba por lo que estaba pasando. Sin embargo, los discípulos se alarmaron porque vieron la tempestad en la que estaban. Todos pensaron que iban a morir y fueron a despertarlo. Aquí, este texto lo pueden encontrar en dos evangelios, en Mateo 8, del 23 al 27, y lo voy a leer. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Se imaginan lo impresionante que ha de haber sido eso?
Yo hace algunos años tuve una práctica de la escuela en Ixtapa y me tocó temporada de huracanes. Llegué a ver olas grandes y no nos permitían bajar a la playa ni hacer uso de las instalaciones exteriores por seguridad. A mí el mar me impone. Entonces, esto no se trataba de una tempestad ni una tormenta. Era un principio de algún huracán, pero imagínense ellos que veían cómo las olas superaban la barca. Era normal que temieran por su vida. Entonces, cuán grande debe haber sido ese momento en el que vieron a Jesús apaciguar el viento y el agua. Entonces, ese mismo Jesús es el que está con nosotros, es a quien hemos decidido entregar nuestra vida. También en Marcos 4, del 35 al 41, aquí lo narra Marcos, lo voy a leer. ¿Lo puedes repetir? Sí, Marcos 4, del 35 al 41. Lo leo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Si se dan cuenta, es la misma experiencia, pero narrado de maneras distintas. ¿Por qué? Como lo comenta Mateo, dice, Señor, sálvanos que perecemos. Y la manera en la que la contó Marcos fue, Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Esta es una pregunta para todos. Y si quieren responderla, si no, respóndanselo ustedes mismos. Ante esta tribulación que estamos pasando hoy en día, ¿cómo la enfrentamos? ¿O cómo nos dirigimos hacia el Señor? Sálvanos que perecemos o no tienes cuidado que perecemos. En la primera expresión, en sálvanos que perecemos, estamos confiando que Jesús es la solución al problema. Y en la segunda, estamos haciendo un reclamo. Aquí el autor se cuestiona, ¿quién de los dos tenía razón? Y yo les hago esta pregunta, ¿quién de los dos tenía razón? ¿Mateo o Marcos? Mateo. Ok, Mateo, ¿quién? yo también digo. Ok, Mateo. ¿Alguien más? No escuché, perdón. Yo creo que Marcos. Que aquí, ¿quién lo ilustra mejor? ¿Mateo o Marcos? Mateo al decir, Señor, sálvanos que perecemos, o Marcos al decir, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Yo digo que Marcos. Marcos. Ok, Marcos, porque es un reclamo con miedo. gracias por la participación de todos. La realidad es que los dos están bien. Les voy a decir por qué. Todos los discípulos estaban en la barca con Jesús y habrá algunos que pensaban como Mateo y habrá otros que pensaban como Marcos. Si lo analizamos, esto de alguna manera ejemplifica a la iglesia. La pregunta es, ¿en qué grupo nos encontramos nosotros o en qué grupo se encuentra cada quien? ¿Tenemos la seguridad de que en medio de las adversidades Jesús es quien nos puede ayudar? ¿O somos de los que se voltean y le reclaman a Dios y le dicen, ¿no te importa cómo estamos? Y independiente a la connotación de cómo hacen la pregunta o la petición, también tenemos las palabras que se ocuparon. Mateo le dice Señor y Marcos le dice Maestro. Y sabemos que hay diferencia en las dos palabras. Señor viene del griego kuros,
que significa supremo en autoridad, soberano, ungido, amo, Cristo, Dios, dueño. Es por esto que nos referimos a Jesús como nuestro Señor Jesús, porque sabemos todas sus cualidades, su soberanía, su autoridad, y quién es. Y maestro viene del griego didáskalos y significa instructor o significa enseñar. Alguien que considera a Jesús solo como un maestro es porque no lo conoce realmente y no ha reconocido en su vida que Él es el Hijo de Dios que vino a salvarnos de condenación eterna. Entonces, pues he ahí la pequeña diferencia en las versiones. Uno lo reconoce, Mateo lo reconoce como el Señor. Él tenía su fe en Él. Y Marcos, pues dudó porque aún no lo conocía, aún no conocía del todo, pues, con quién estaba. Por eso se refirió a Él como maestro. Pero no, más bien no se refería así porque estaba enseñándoles precisamente a todos ellos. Sí, precisamente como les estaba enseñando, pues había todavía un poquito como de resistencia. Podrá ser que Marcos no era como tal discípulo de Jesús, sino este libro se escribió muchísimo tiempo después. Pues era creyente, pero todavía no, digamos que creyente, pero no del todo. Unos tenían más cimentada su fe ya. No es Esteban. Según los pensamientos que hemos albergado en nuestro corazón es como vamos a hablar. De ahí lo importante de ocupar las palabras correctas. Porque sabemos que de la abundancia del corazón es que habla la boca. Nosotros debemos tener tranquilidad en Jesús en medio de todas estas aflicciones. Podernos acostar y dormir y despertar porque Jehová es el que nos sustenta. Entonces, debemos estar tranquilos con esto. Ante toda aflicción sabemos que Jesús está con nosotros. También sabemos que Dios es nuestro refugio. Y aquí me gustaría poner un ejemplo que creo que me resultó gráfico. Hace rato que estaba dándole una leída a este estudio. Un refugio. ¿Qué es para ustedes un refugio? Para mí, voy a poner dos ejemplos que creo que son claros, al menos en mi vida. El segundo va a ser claro también para mis primos que estén conectados ahorita. Para mí, mi refugio cuando era niño era ir a mi cuarto. Sabía que a pesar de estar dentro de mi casa, pues mi habitación era el lugar en el que yo me sentía libre, en el que hasta donde llegaba mi soberanía. Sabía que yo podía hacer lo que quisiera en mi cuarto porque pues, era mi lugar, era mi refugio. Y mi segundo refugio, que creo que también lo fue para todos, en la papelería. Creo que la papelería era el refugio de nosotros como niños. Cuando jugábamos escondidas en la calle, siempre había alguien que se escondía en la papelería porque ahí se sentía seguro. Era nuestro refugio porque pues se trataba de nuestro punto de encuentro, era un lugar en donde nos sentíamos seguros, confiados, tranquilos, a gusto. No sé ustedes cuál era su refugio cuando eran niños. Pues sí, la papelería era... Los abuelos de la abuela paterna. Ok, la casa de los abuelos es un refugio también. Sí, la papelería sí era el refugio hasta de todos, ¿no? Ayer era el punto de reunión, siempre. Siempre terminabas de trabajar o terminabas de la escuela, te trasladabas a la papelería y era donde nos agarraban las tormentas, donde teníamos que meternos cuando llovía fuerte, subir los carros a la banqueta y ahí nos resguardábamos siempre, siempre nos resguardábamos ahí. Exacto. Ese lugar vio muchas cosas buenas y malas, pero al final fue el refugio de muchos. Refugio viene de la palabra hebrea misgab, que significa barranco u otro lugar elevado o inaccesible. Pues sí, mucha gente describe su refugio como
un lugar seguro, un lugar en donde se puedan sentir a salvo. ¿Alguien más quiere comentar sobre su refugio? Para mí hasta la fecha sigue siendo la casa de mi abuelita. Digo, casi siempre he vivido ahí, pero aun cuando vivía ahí, cuando llegaba del trabajo, estar ahí y a mí que casi no me gusta platicar, como que estar o en la cocina o en el comedor y platicar cualquier cosa que me haya pasado, ese es para mí, es mi refugio. Y al día de hoy, cada que voy a casa de mi abuelita y estamos en el comedor y empiezo a platicar y luego de broma digo que si Gabriel me regañó o se enojó o cualquier cosa, para mí ese es como mi refugio, el estar ahí como en ese comedor con los de esa casa, en el comedor o en la cocina, ese es mi refugio. Exacto, creo que muchos también encontramos refugio ahí. Hola, buenas noches. Yo recordando lo que dijiste tú, Esteban, de la papelería, para mí también fue mi refugio porque a veces, aunque no estaba yo todos los días, trabajábamos mi hermana y yo fuera, pero cuando nos pasaba algo, ahí nos reuníamos y ahí siempre había un paño, un paño de lágrimas. Horacio, Mauricio, alguno de los hermanos que nos escuchaba. Y yo veo, pues mi mamá siempre estaba ahí. Mi peor experiencia que viví, que ahí fue donde me consolé y me consolaron, fue cuando desafortunadamente salí de un trabajo de la AMDM y me habían tratado muy mal. Bueno, sentí que me trataron muy mal. Y ahí llegué y lloré no sé cuánto tiempo. Entonces sí fue un punto de refugio. Y aparte todo el mundo se enteraba, ¿no? Oye, ¿qué pasó? ¿Qué tiene? ¿Qué? Todos nos enterábamos de todo. Y nos apoyábamos de alguna forma. Ese es algo que recuerdo. Exacto, creo que la mayoría coincidimos con ese refugio en específico. Y tengo aquí un ejemplo más. Hola, buenas noches a todos. Bueno, mi refugio era, bueno, sigue siendo, cuando era pequeña, mi habitación, pero dentro de mi habitación yo construía una casita encima de mi cama. Me gustaba muchísimo porque ahí sentía que podía hacer absolutamente todo y me sentía bien, me sentía como completa y hasta la fecha sigue siendo mi cuarto. Ya no hago casitas, pero sigue siendo mi cuarto y sí, ahí lloro, ahí me enojo, ahí paso mis días felices. Es en realidad mi refugio, mi cuarto. Siempre lo ha sido desde pequeña y lo sigue siendo. Gracias. Mi segundo refugio ha sido en el trabajo, muchas veces el baño de Centro Banamex y el baño de Expo Guadalajara. Es ahí a donde siempre corro a llorar y a orar a Dios cuando algo está saliendo mal en el trabajo. Pero sí, mi refugio es el baño, la verdad. Gracias. Gracias a todos. Bueno, oye, yo también, ¿eh? Para mí mis refugios en el trabajo han sido los baños de los centros de exposiciones donde voy, lloro, y luego me mojo la cara para que no se den cuenta que había entrado yo a llorar. O en Acapulco, no sé si te acuerdas, hija, que la playa fuimos a caminar. Obvio, vestidas con botas de trabajo y demás, caminando en la playa llorando, imagínense. Es que el que ha trabajado en una expo sabe que ese es un deporte extremo. Es un deporte extremo, lo sé, lo sé. Gracias a todos por sus ejemplos. Pues quería citar esto porque precisamente Dios es nuestro refugio. Nosotros ahorita ya le pusimos o lo hicimos algo tangible. Ya hemos dicho una habitación, una casita dentro del cuarto, los baños de los centros de exposiciones. En fin, son lugares físicos, tangibles, que son nuestro refugio. Dios es nuestro refugio. En el Salmo 46, versos 10 y 11, dice:
Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aquí ya encontramos que Dios es ese lugar en donde nos podemos sentir seguros, a salvo, donde podemos ser nosotros mismos, donde podemos llorar. Ya nos dimos cuenta que la gente llora en sus refugios. Yo también lloro en mis refugios. Donde podemos llorar, donde podemos desahogarnos, donde podemos pues aflorar nuestros sentimientos. También si estamos felices, podemos acudir a nuestro refugio y Dios es ese refugio en nuestras vidas. Encontramos también otro ejemplo en Éxodo, es igual de lo que mencioné hace rato, cuando liberó al pueblo, a su pueblo de los egipcios. Jehová sabemos que peleó por nosotros y nosotros, bueno, vosotros estáis tranquilos, como lo cita en el verso 13. Y en el Salmo que les dije ahorita, el 46:10, dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Sabemos que humanamente en nuestras fuerzas podemos intentar muchas cosas, esforzarnos, tal vez ser la persona más preparada en mi ámbito o en su ámbito. Por citar un ejemplo, digamos que yo podría ser el mejor licenciado en turismo del mundo y hablar 14 idiomas y buscarle por todos lados y tener toda la experiencia del mundo. Sin embargo, Dios es el que decide en qué momento abre o cierra puertas. Y esto lo cité porque sabemos que nosotros hacemos lo que corresponde a nuestras fuerzas, pero Dios es el que hace cosas imposibles. Dios es el que hace lo que nosotros no podemos hacer. La semana pasada preguntaba a Iván que por qué Dios permite muchas cosas y creo que a grandes rasgos se le explicó que pues es la soberanía de Dios, es su misericordia y es para glorificar su nombre, el que Él permita algunas cosas. Sabemos que también esta pandemia pues la permitió Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios lo permite? Nos lo hemos preguntado muchas veces y la respuesta está en este mismo Salmo, Salmo 46:10. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Por eso es que Dios lo permite, para glorificar su nombre. Más adelante en este texto dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Y una vez más la Biblia recalca al final que dice, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces, pues sabemos que Dios es nuestro refugio, en nuestra vida está en Dios y es nuestro lugar seguro a donde vamos a recurrir siempre que lo necesitemos. Sabemos que nos acercamos a Dios no únicamente cuando estamos mal, cuando necesitamos algo, porque recordemos que Dios no es un Dios de favores, de, oye Dios, ahorita necesito que me ayudes con esto, y una vez que se cumple su voluntad o no se cumple respecto a lo que uno espera, pues tal vez se aleja. Y de nuevo, cuando nos vemos en tribulación, en necesidad, pues acudimos de nuevo a Dios. Y no debe ser así. Dios debe ser nuestro refugio y siempre acudir a Él estando feliz o estando en problemas. Acá Edgar. Acá Esteban, te escucho, tío. Oye, perdón, es que yo no puedo levantar la manita, no sé por qué no tengo. En el Primera de Reyes, perdón, es que les voy a explicar. Las únicas que son primeras, o segunda o tercera, están en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento es primer libro de Reyes, son primeros, perdón el dato curioso. Pero bueno, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, cuando un capítulo anterior, Elías mató a espada a todos los profetas, perdón, Serge, a los 400 profetas, ¿sí? Cuando él acabó con los 400 profetas, tenía fuerza, él confiaba en Dios y sabía que Dios estaba con él en todo momento.
y que Dios lo había protegido. Confió que hasta con agua hizo fuego para consumir al sacrificio, al holocausto que habían puesto. Después de la muerte de esos 4 a espada por Elías, Jezabel se enojó, ¿sí se acuerdan? Que se enojó y lo quiso mandar matar, lo buscó, y lo que dijo, amenazante, ¿no? Así me hagan los dioses, y aunque me añadan, si mañana es a estas horas, no he puesto tu persona como la de una de ellos, se refería a los profetas. Viendo Elías esta amenaza, pues corrió, si se acuerdan, fue a Berseba, dejó ahí a su esclavo, y de ahí se fue a esconder en un enebro. Ese enebro fue su refugio. Sintió miedo, por supuesto que sintió miedo, y por supuesto, y repito, que se vale que sintamos miedo de las adversidades. Jesús vino y también tuvo miedo, sin embargo, se hizo su voluntad. Aquí, ¿qué pasó cuando él se fue al enebro? Él estaba esperando morir, pues, ya me va a morir, dejó de confiar inclusive en Dios, cuando sabía que tenía todo el poder. ¿Y qué pasó? Que en ese mismo lugar de refugio llegó el ángel y le dijo que se levantara, y que ya le dijo, levántate y come. Y entonces miró aquí en su cabecera una torta cocida, o sea, estaba la torta, ni siquiera se la habían hecho, y le dio fuerza, levántate y come porque ahora vas a regresar y vas a vencer y vas a estar fortalecido. Dice que caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Y luego se volvió a meter a una cueva y otra vez, o sea, él seguía sintiendo miedo, se volvió a meter a una cueva. Entonces así se fue ocultando y buscando cada vez refugios más fuertes. Ya al final de esto, dice que no estaba, cuando le pregunta del viento, que no estaba él, del terremoto, que no estaba él, y al final que le dice Dios, ¿sabes qué? Viene un viento apacible, un viento suave, y aquí estoy yo. Entonces fue cuando le dio fuerza a Elías. Has estado en los lugares más fuertes, y yo he estado. Levántate. Ese es el momento en el que debemos tener fortaleza. Son los momentos en los que buscamos el refugio, no para descansar. Buscamos un refugio para fortalecernos y seguir adelante y salir con más fuerzas y alimentados, en este caso de la palabra de Dios. Gracias. Gracias a ti por la anotación. Y sí, pues recordemos tan solo cómo era conocido Elías, como el profeta llorón. Tuvo miedo, sí. No, ese era Jeremías, hijo. El profeta llorón era Jeremías. Jeremías, ¿no? Sí, eso dije. Elías era el profeta de la lluvia. Le tenía temor a morir, por eso ni siquiera pasó por la muerte. Hasta en eso le concedió el Señor esa bendición. Es correcto, Cesarín. Y pues sí, es correcto. Debemos confiar que Jesús está en nosotros. Creo que ejemplos tenemos muchos en la Biblia a través de la historia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, momentos en el que Dios, Jehová de los ejércitos, acompañó a su pueblo y a diferentes profetas. Pues ejemplos como el de Elías, como el de David, ejemplos como todos estos profetas y héroes, por así llamarlos, de la Biblia, en los que Dios les demostró que estaba con ellos, a pesar de las adversidades, a pesar de que todo pareciera estar en su contra, pues nunca los abandonó. Siempre hubo ahí algo, de alguna manera estaba presente con su pueblo en el desierto, con una nube, con una columna de fuego. Siempre estuvo, nunca los abandonó, y eso nos sirve a nosotros de ejemplo para saber que Dios no nos abandona y que Jesús está con nosotros. Ese mismo Jesús que vino a cumplir el plan de Dios, que vino a hacer un sacrificio y que gracias a ese sacrificio podemos regresar y tener una comunión con Dios, está vivo y es a quien hemos decidido nosotros entregarle nuestra vida, entregarle nuestros problemas, nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras esperanzas. Todo hemos decidido ponerlo en sus manos porque Dios ha sido bueno con nosotros. Entonces, ya para cerrar con este tema, sabemos que Jesús está con nosotros en nuestra barca,
La barca representa nuestro hogar, nuestra familia, nuestro círculo, y aunque no lo veamos o pensemos que no está actuando, debemos confiar, sabiendo que Él tiene el control sobre todo. Y aterrizándolo a la situación que vivimos hoy en día, pues debemos estar confiados. Aunque no vemos físicamente a Jesús, aunque pensemos que está dormido mientras la tempestad cae sobre nosotros, Él está ahí. Y Él, en el momento en el que lo decida, va a salir y va a calmar esto. ¿Por qué? Porque Jesús está con nosotros y Él va a ser exaltado entre las naciones, porque Él tiene el control de todo. Entonces, pues creo que con esto termino el tema. Debemos estar tranquilos. Es normal sentirnos afligidos, es normal sentir miedo, pero acostémonos en paz, porque sabemos que Jesús, ese Jesús que derrotó la muerte, ese Jesús que derrotó al mundo, está con nosotros hoy. Entonces, con esto termino mi tema y me gustaría poner una canción al final y si quieren ya comentamos. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Puedo sentir tu majestad.
Pues bueno, con esto termino. No dejemos de confiar, como dice la canción, aunque nuestros ojos no lo puedan ver, pues sabemos que Él está aquí. Aunque estemos enfrentando situaciones difíciles o adversas, pues nuestro corazón debe estar tranquilo porque sabemos a quién lo hemos encontrado, a quién lo hemos entregado, perdón, y sabemos quién es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Entonces, con esto termino yo, familia. Voy a hacer una oración y pues pasamos a los comentarios. Si me acompañan, por favor. Bueno, ¿puedo pedirles algo a los que estamos presentes aquí? Sí, sí, sí. Bueno, los que están aquí, no sé si se acuerdan que llegué a invitar a una chica de China, Liu Muyang. Sí. Sí. Bueno, el caso es que hoy en la tarde me comentó que su papá le dio una apendicitis y está en el hospital. Entonces me pidió que todos los que estamos aquí, si podíamos pedir un rezo para la salud de su padre, que se recupere y que salga bien pronto. Manda el nombre o dile el nombre a Esteban para que lo incluya ahorita en la oración, por favor. Creo que va a estar un poco complicado, pero Dios sabe por quién estaré orando. Entonces, sí, cuenta con eso. ¿Es complicado? ¿Ya te lo dio? No, pero me imagino. Bueno, pero Dios lo conoce, entonces. No creo que se llame Juan el Señor o Pedrito. Pero bueno, vamos a orar. El papá de la amiga de Alan en ese sentido. Vamos a orar, sí. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, santificado y bendito sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por este momento tan precioso de comunión que tuvimos contigo, Señor. Gracias por que has permitido que los medios, la tecnología que hoy en día nos ha alcanzado, nos permita también compartir tu mensaje, Señor. Sabemos que tú has permitido que tengamos este tipo de reuniones, Señor, para seguir fortaleciendo nuestra fe, Señor, para hacer llegar este mensaje a la gente que tal vez no lo ha escuchado, a la gente que tal vez tenga dudas, a la gente a la que tal vez esté pensando, ¿por qué permites que pase esto, Señor? ¿Por qué permites que me pase esto a mí? Sabemos que tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza, Señor. Queremos correr a tus brazos siempre, Señor. Queremos encontrar esa paz en ti, esa paz que solo tú puedes dar, Señor. Y te agradecemos porque nos permitiste llevar este mensaje, Señor, porque fui usado por ti, Señor, y espero que este mensaje sea de bendición para la gente, que pueda transmitir esa paz de la que nos has llenado a todos en este grupo en algún momento de nuestras vidas, Señor. Como ayer lo mencionaban, es importante regresar a nuestro primer amor, es importante voltear nuestros ojos a ti, Señor, y saber que tú estás con nosotros, tener esa confianza que nos has dado, tener esa confianza de que a pesar de la adversidad, que a pesar de lo que digan los medios, lo que digan las noticias, que parece que escuchamos únicamente noticias malas, que esta pandemia pues no cesa, que esta pandemia solo va aumentando los casos de enfermedad y de muerte. Sabemos que tú estás aquí, Señor, que tú tienes un plan, que si lo has permitido es para que más gente pueda llegar a ti, Señor, porque tienes un plan, porque tú te vas a enaltecer entre las naciones, porque tú vives y reinas, Señor. Te pido por la salud del papá de la amiga de Alan, Señor. Tú lo conoces y sabemos que a pesar de la distancia, Señor, a pesar de estar al otro lado del mundo, tú tienes cuidado de cada uno de tus hijos, Señor. Tenemos bien presente que, como nos mencionas en tu palabra, con el ejemplo de las 99 ovejas, Señor, tú vas a ir por esa uno, por esa única que se perdió, por esa única que está alejada, Señor. Te pedimos sanidad, te pedimos fortaleza, que fortalezcas su espíritu, además de su cuerpo, Señor, que dé sanidad para esa apendicitis, que si tal vez pareciera no ser grave, Señor, pues pudiera estarle causando alguna molestia. Te pedimos que sea tu voluntad, Señor, que ocupes las manos y el conocimiento de los médicos que lo estén tratando, Señor, para que pueda encontrar la sanidad pronto. Y no solo él, Señor, te pido también por toda la gente en esta familia,
conocemos los nombres, Señor, sabemos que mi tía Cristina, que mi tío Juan, que hay muchos enfermos, enfermedades muy específicas, Señor, pero sabemos que tú eres nuestro mejor doctor, Señor. Tú eres quien tiene el control de las cosas, de todas las situaciones, Señor. Tú eres el que permite que las cosas pasen porque quieres que aprendamos algo, Señor. Permítenos ver esas lecciones que quieres darnos, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a fortalecer nuestro espíritu, que crezca tu espíritu en nosotros, Señor. Que nuestra carne sea menos para que el espíritu vivifique, Señor. Te lo pido todo esto y te agradezco por todos y cada uno de los que estuvimos en esta reunión, Señor. Y bendice a sus familias, que nunca falte el techo, que nunca falte tu sustento, Señor. Sabemos que no nos vas a abandonar y que siempre encontraremos una pieza de pan, un vaso con agua. Tenemos a dónde dormir, tenemos a dónde refugiarnos, Señor. Tenemos un refugio físico, tenemos un refugio terrenal, pero sabemos que nuestro refugio, el refugio de nuestro corazón y de nuestra alma está en ti, Señor. A ti sea la gloria hoy y siempre, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén.